Aleluya, Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. No importa cuán fuerte sea la lucha, no importa cuán duras sean las circunstancias, Jehová hará que su propósito se cumpla en ti y en mí. Y de eso Dios quiere hablarnos en esta mañana, en este cuarto capítulo de la serie Cuando todo sale mal, con el tema Aleluya, hay un propósito para tu vida. Cuando todo sale mal, aún hay un propósito para tu vida. Vamos, decláralo allí donde estás. Cuando todo sale mal, Dios tiene un propósito para mi vida. Lo repetimos, cuando todo sale mal, Dios, Jehová, tiene un propósito para mi vida. Hemos estado hablando acerca de este gran hombre de Dios, Job, que no era un ángel, no era un arcángel, no era un querubín, no era un extraterrestre, no era alguien de otro planeta, sino que este varón de Dios era alguien como tú y como yo. Era alguien de carne y hueso, era alguien con sentimientos, era alguien con batallas, con luchas, era alguien con cuestionamientos en su mente, era alguien que comía, que tomaba agua, era alguien que salía a pasear, era alguien que tenía pleitos con su esposa, con sus hijos, era alguien que soñaba, tenía pesadillas, era alguien que se erizaba, era alguien que lloraba, era alguien que se entristecía. Y es importante entender este punto para que al nosotros recibir la palabra que la Biblia nos da, las enseñanzas que la Biblia nos da con respecto a este hombre, no lo miremos con un enfoque erróneo. Por ejemplo, cuando tú miras una computadora, una laptop, una tablet, un teléfono, tú sabes que obviamente esto es algo computarizado, esto es algo que tiene circuitos integrados, tiene cosas sincronizadas que cuando tú pongas tu huella del dedo, automáticamente, ¿qué él va a hacer? Se va a abrir. Que cuando tú presiones YouTube, automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a aparecer YouTube. Y si en YouTube tú presionas un video, automáticamente, ¿qué va a aparecer? Se reproducirá el video. Pero cuando nosotros vamos a nuestra vida, a nuestro ser, las cosas no funcionan así. Nosotros somos humanos con sentimientos. Nosotros no somos roboces que estamos preprogramados para reaccionar de una manera en ciertas circunstancias. Nosotros somos personas con sentimientos, con emociones, con pensamientos, con ideas, y todas esas cosas influyen cuando nosotros nos involucramos en ciertas circunstancias. Y este hombre, este siervo de Dios, esta persona humana, pecadora como tú y como yo, débil como tú y como yo, sensible como tú y como yo, tuvo reacciones interesantísimas bajo las circunstancias que él estaba viviendo. Y estábamos hablando acerca del primer capítulo de Job, cómo este hombre perdió su ganado, perdió toda su riqueza, perdió toda su gloria. Y aún así, este hombre lo primero que hizo no fue reaccionar como un extraterrestre, como un robot sin sentimientos. No, él expresó sus sentimientos, él rasgó su vestidura, él lloró, él gritó, él se salieron las lágrimas, se rasuró, expresando su humanidad, expresando su naturaleza humana con la que Dios nos creó. Pero al final de eso él tuvo una reacción muy importante, y es que él no solamente expresó sus sentimientos, sino que también expresó su convicción, expresó su amor por Dios, expresó su confianza en Dios. ¿Cómo? Arrodillándose, postrándose en el piso y ¿qué más? Adorando a Dios. Aleluya. Cosa que
Es difícil hacer, no les digo que es fácil, pero sí les digo que es posible hacerlo en medio de todas estas circunstancias. Y la semana pasada estuvimos hablando también de la integridad. Tema muy importante. Manteniendo la integridad aunque las circunstancias sean duras y difíciles, aunque los comentarios sean duros y difíciles, debemos nosotros mantener nuestra integridad. Y esta mañana, cuando yo me desperté en la mañana, yo sabía que yo necesitaba ese fuego, esa convicción en la palabra exacta que Dios tenía para ustedes hoy. Y recuerdo que cuando me desperté, el Espíritu me dijo: propósito. Hay un propósito en medio de toda circunstancia difícil. Y me dijo: dile a mi pueblo, dile a todos aquellos que me escuchan, sean cristianos o no cristianos, que a los no cristianos yo les estoy llamando a mi presencia. Dile que en medio de todas sus circunstancias, yo tengo un propósito para su vida. Y esto me ardió en fuego y el Señor me comenzó pues a dar los textos, a dar lo que Él quería que habláramos. Y vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque hubo algo que a propósito Dios nos permitió que yo lo leyera cuando estábamos en el primer capítulo de Job. Dice la Biblia que Job perdió todo, Job demostró su humanidad, Job se postró y adoró, pero eso no fue todo. Cuando nosotros llegamos al versículo 22, es seguidito, en el Job capítulo 1, versículo 20 dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Ahora, el versículo 22, que es el versículo que se sigue, declara algo sobrenatural. Declara algo que va entrelazado y es la esencia de este mensaje. Declara algo que sale del corazón de Job, que aunque con sus palabras no lo dijo literalmente, pero su expresión, su actitud lo dice, y la Biblia, Dios se encarga de recogerlo. Y dice así el versículo 22: en todo esto, quiere decir en toda esta circunstancia de pérdida de familias, de hijos, de riquezas, de gloria, de criados, de todo. En toda esta circunstancia, número uno, no pecó Job. Esto es lo primero que dice. En todo esto que le pasó, en toda esta circunstancia difícil de sufrimiento, de dolor, de angustia, de corazón roto, de rasurarse, de envolverse en un dolor y en una angustia profunda, Job no pecó. Y dice en segundo lugar, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Número uno, no pecó Job. Repite conmigo: no pecó Job. Aunque perdió todo, no pecó Job. No maldijo a Dios, no criticó a Dios, no blasfemó contra Dios. En todo esto de que él perdió su riqueza, no pecó Job. Aunque él perdió todo su sustento, no pecó Job. Aunque su corazón se rompió en 3,000 millones de pedazos, no pecó Job. Esto es algo muy esencial, porque si no fuera importante, Dios no lo hubiera expresado, pero como es algo que Dios quiere llamar nuestra atención, quiere que pongamos nuestro sentir en esto, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en esta palabra. En toda la circunstancia que vivió Job, dice la Biblia que él no pecó. Dijo, no hizo nada que no le agradara a Dios. No dijo: Señor, yo a partir de hoy te dejo de creer. Porque si tú tenías el poder para proteger mis hijos, para proteger mi ganado, para proteger a mi criado y para proteger a mi casa, y tú no lo hiciste, aún teniendo el poder, pues
¿de qué me vale confiar en ti entonces? ¿De qué me vale seguir creyendo en ti? Si se supone que la fe es esa confianza de que tú me vas a guardar y proteger. Ese es el pensamiento de muchos de nosotros bajo ciertas circunstancias. Y a mí me ha pasado, yo le contaba el testimonio hace unos meses atrás en la iglesia, que yo estaba pasando un proceso, bueno, yo y mi familia, un proceso súper fuerte, que no teníamos trabajo. Y en una de esas circunstancias difíciles, que yo estaba ya al extremo, yo le dije a Dios, llorando en el altar mientras los músicos estaban tocando, yo le dije a Dios, ¿de qué me sirve creer en ti? Si yo estoy creyendo en ti, yo confío en ti. Tú sabes que yo no tengo duda en mi corazón de que tú eres el Dios que tiene el poder para proveerme. Sin embargo, mira la circunstancia en la que estoy. No tengo dinero, no tengo trabajo, la familia está en candela, ni zapatos tengo, ni ropa tengo, ni yo ni mi familia. ¿Cómo es posible? ¿De qué me sirve, Señor, creer en ti? Y estas son ¿cómo se llama? Cuestiones y preguntas que vienen a nuestra mente muchas veces cuando estamos envueltos en pérdida de seres queridos, que no entendemos por qué Dios se lo llevó en circunstancias difíciles, que no entendemos por qué en el momento más importante, que más necesitamos el dinero, es el momento en el que no entra dinero, en el que perdemos el trabajo, en el que los clientes no vienen, y así en todas las circunstancias de la vida. Cuando más necesitamos es cuando menos, entre comillas, Dios está presente. Yo le dije, Señor, ¿de qué me sirve creer en ti? Yo estaba triste, angustiado, enojado, bravo. Tenía una cantidad de sentimientos dentro de mí unidos, porque yo no podía entender por qué, si yo creo en Dios y la Biblia dice, al que cree todo le es posible, por qué si yo creo en un Dios todopoderoso, un Dios que es el dueño del oro y la plata, un Dios que dice yo te proveeré, un Dios que dice yo estaré contigo, un Dios que dice yo abriré el mar a tu favor, un Dios que dice yo abriré las puertas, un Dios que dice nada te faltará, porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no podía entender cómo, al mirar mi circunstancia, yo no podía decir que nada me faltaba. Esa es mi cuestión. Yo no sé si eso es lo que usted piensa, pero eso fue lo que me pasó a mí. Y me imagino que le pase a usted también. Sin embargo, la actitud de Job, de esa personita igualitita a nosotros, con los mismos sentimientos que nosotros, no fue cuestionar a Dios. La actitud de él fue, número uno, postrarse y adorar. Y dice el versículo 22, no blasfemar, ni reclamar contra Dios, ni criticar a Dios, ni pecar contra Dios. Y espero que en medio de tus circunstancias, aunque tengas el deseo de hacerlo, tú puedas dominarte y adorar. Y hoy vamos a estar hablando de algunas cosas que tenemos que entender cuando estamos envueltos en circunstancia difícil, entendiendo que hay un propósito. Y dice la segunda parte, y aquí vamos a entrar ya bien profundo, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Repetimos, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Le voy a traducir esto. En medio de toda la calamidad de Job, de todas sus pérdidas y su sufrimiento, Job sabía que Dios tenía un propósito. Por eso Dios se encargó de dejar este texto aquí escrito que dice, en medio de todo lo que él pasó, él no se atrevió a decir, Dios, tú no tienes un propósito, sino que él no atribuyó a Dios despropósito. Es decir, que él sabía que toda la circunstancia que él estaba viviendo no estaba lejos del propósito de Dios. Y este es el primer punto que Dios me hablaba esta mañana. Cuando tú y yo estemos enfrentando situaciones difíciles, temporadas donde la tormenta está dura, donde para donde quiera que tú mires está todo oscuro, donde por más que tú grites, tú no escuchas la voz de Dios que te dice, hey, estoy aquí, estoy aquí. Cuando tú te estés en medio de esa circunstancia, Dios me dijo que te dijera,
confía en que yo tengo un propósito para tu vida. Aleluya. Yo no sé si lo puedes decir. Confía en que yo tengo un propósito para tu vida. Que es fácil decirlo, no es fácil, porque nosotros naturalmente miramos con nuestros ojos carnales, miramos la circunstancia carnalmente y no espiritualmente. Y por eso como Job conocía al Dios que él tenía, como Job no solamente vio su sufrimiento, sino que su espíritu lo activó para mirar y comprender, aunque no entendía cuál era ese propósito, lo llevó a confiar en que Dios tenía un propósito, aunque él no entendiera ni supiera cuál era ese propósito. Porque casi siempre, hermano, el 99.9 de las veces nosotros no vamos a saber cuál es el propósito que Dios tiene en medio de la temporada difícil que estemos atravesando. Y le vamos a preguntar a Dios y Dios no va a responder. El propósito, ¿sabe cuándo lo vamos a entender? Al final de esa crisis. Al final, no nos gusta eso. Sí, yo sé, a mí tampoco me gusta. A mí me gustaría desde el principio saber cuál es ese propósito. Pero Dios no nos muestra el propósito. ¿Sabe por qué? Para que aprendamos a confiar en Él. A confiar en Él, a descansar en su presencia plenamente. Porque dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto está en Romanos 8:28 y sabemos, esto es una convicción que el apóstol Pablo está hablando y él dice, aunque a mí me hayan azotado, aunque a mí me hayan golpeado, aunque hayan acabado conmigo, dice la Biblia que muchas veces tiraron a Pablo y lo dieron por muerto de tanto que lo golpearon, pero dice que él se levantó, se sacudió y siguió predicando la palabra. Y dice, aunque yo no entienda todas las cosas que me han pasado, algo yo sé, aleluya, algo yo sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero predicador, ¿cómo puede ser que yo no tengo ni dinero para comprarle leche a mi hija y esto pueda obrar para bien? ¿Cómo puede ser que no tenga dinero para pagar la renta y esto pueda obrar para bien? ¿Cómo puede ser posible que yo no tenga trabajo, me van a cortar la luz o me la cortaron ya? Y esto pueda obrar para bien. ¿Cómo es posible, David, que el coche cuando más lo necesitaba se rompió y tuvo que llevarlo para el taller varios días? ¿Cómo es posible que esto pueda obrar para bien? Pero Job nos enseña que aunque no entendamos qué es lo que está pasando, que aunque no comprendamos ni física ni espiritualmente la circunstancia en la que estamos viviendo, tenemos que confiar en que Dios tiene un propósito. Aleluya, porque a los que aman a Dios, esto es una pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? Ok, ¿lo amas en tu corazón? Pues esta palabra es para ti. Si tú amas a Dios, la Biblia declara que todas las cosas, no cuando te pagan el sueldo del mes, no cuando pagas la renta, no. Cuando pagas la renta y cuando no pagas la renta, cuando te pagan el sueldo y cuando no te pagan el sueldo, todas esas circunstancias, dice la Biblia, todas obran para bien. Primer punto, en medio de tu circunstancia difícil, confía en que Dios cumplirá su propósito en ti. Te lo repito, confía en que Dios confía, no me quiero adelantar, confía en que Dios tiene un propósito en medio de esa circunstancia. Confía, hay que confiar, hay que tener fe. Hay que tener fe. Cuando yo le dije eso al Señor y le dije, ¿de qué me sirve creer en ti? ¿Sabes qué fue lo único que me dijo el Señor? Dios no me dio ni una respuesta. Dios no, me dijo, sigue confiando.
Ay, Dios mío, eso fue lo único que Dios me dijo. Sigue confiando. Y así pasa. Cuando nosotros vemos la Biblia, la vida de Job, Dios nunca le dio una respuesta a Job por qué él pasó todo eso. Cualquiera, el más teólogo que me lo busque, que me busque donde Dios le dio una respuesta a Job y le dijo, lo que tú pasaste, lo pasaste por esto, por esto. De hecho, Job nunca supo que hubo una conversación en el cielo entre el diablo y Dios y toda esa circunstancia. Eso lo sabemos nosotros porque Dios se encargó de dejarnos escrito todo lo que pasó para que entendiéramos muchas cosas, que de eso hablaremos después. Pero Job no sabía que el diablo estaba metido allí. Dios no sabía, Job no sabía la conversación, pero aún así, él dijo, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Ahora, en segundo lugar, debemos hacer algo. En primer lugar, confiar en que Dios tiene un propósito. En segundo lugar, no dejes que te desvíen de tu propósito. No dejes que te desvíen de tu propósito, ni las circunstancias, ni las personas. Ni las circunstancias, ni las personas. Cuando digo circunstancia es lo que estás viviendo. No dejes que te saquen del propósito de Dios. Y cuando digo la gente es porque la gente comienza a opinar. Cuando tú estás en medio de tu circunstancia, empiezan a decir tus comentarios. Oh, pero tú no eres el que crees en Dios. A mí me parece que eso no es propósito de Dios. Estás haciendo algo mal. Arrepiéntete de tus pecados. Humíllate delante de la presencia de Dios. Oye, salte de ahí, ponte a trabajar. No importa si Dios te dijo no trabajes. No. Las personas miran carnalmente y te dicen, oye, la solución es trabajar. ¿Sabe qué está haciendo Satanás con esos comentarios? Sacándote del propósito de Dios. Sacándote de donde Dios te dijo que tenías que estar firme. Firme. ¿Usted cree que cuando Dios me dijo en enero que saliera del trabajo y yo salí, yo no tenía comentarios de personas que decían hay que trabajar? Yo no tenía pensamientos en mi mente que decían, oye, la solución para tu circunstancia es sencilla. Trabaja. Sencillo. ¿No tienes dinero? Trabaja. Pero había habido una orden de Dios que me dijo, sal del trabajo y espera en mí. Pero las circunstancias te empujan a moverte de ese propósito. Y los comentarios de la gente te empujan a moverse de ese propósito. Y Dios te dice, no te muevas del propósito, ni por la circunstancia, ni por la gente, ni por los comentarios de aquellos que vienen a ti a decirte lo que tú debes hacer. Y la mayoría de esas personas no han escuchado a Dios. Quien escuchó hablar a Dios fuiste tú. Y como tú escuchaste hablar a Dios, mantente en obediencia a esa voz. Mantente en el propósito, aleluya. Mantente en el propósito. No te desvíes, mantente en el propósito. No te desvíes, mantente en el propósito. Dios no se ha olvidado de ti. Parece que Dios no te está atendiendo. Parece que todo está oscuro y que Dios no está presente. No te preocupes. Dios está presente. A veces Dios se hace ver, a veces Dios se hace escuchar, pero dice la Biblia que a veces Dios guarda silencio. A veces Dios no habla. A veces Dios guarda total silencio y tú piensas que Dios te dejó, tú piensas que Dios te abandonó, tú piensas que todo se acabó, pero la Biblia dice, yo voy a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. No importa si me sientas o no me sientas, no importa si me escuches o no me escuches, yo voy a estar contigo. No te dejes de desviar del propósito que tengo para tu vida. Mantente firme. Yo lo sé porque yo he llorado, yo he gritado, yo me he disgustado, yo he pataleado, yo me he tirado en el piso como un niño cuando le quitas el juguete. Yo sé porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, pero aún así Dios me dice, no te salgas del propósito
llora, patalea, grita, haz lo que tú quieras, pero mantente firme. Expresa tu dolor, pero mantente firme. Expresa tu angustia, pero mantente firme. Aleluya, en el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios me hacía hincapié y me decía, enfócate, hazles entender que aunque todo parezca que está perdido, ellos tienen que mantenerse en el propósito que tengo para ellos. Hay que mantenerse, hermano. Hay que mantenerse, pastor. Hay que mantenerse, líder. Hay que mantenerse siervo, evangelista, levita, persona que limpias el templo, persona que organiza los bancos, diácono, persona que estás en el parqueo recibiendo. Todos tenemos que mantenernos en ese propósito, porque lo más fácil es dejarlo. Pues eso es lo más fácil, decir pues ya, lo voy a hacer y punto, y voy a salir de este problema. Eso es lo más fácil y eso es lo que quiere Satanás. Porque recuerda que Satanás utiliza a las personas para traer su mensaje, para traer su veneno. ¿Cuál es ese veneno? Sal del propósito de Dios. Y las personas no te lo van a decir directamente así, no, porque Satanás se viste de ángel de luz. Satanás viene con vocecitas dulcecitas, viene con una frutita brillosa y te dice, esta es la solución. E incluso a veces te hace pensar que es el mismo Dios el que te está dando la salida. Yo recuerdo que en ese proceso que yo no tenía trabajo, hace como 2 años, me vino una propuesta de trabajo, de trabajar en refrigeración. Y cuando me llegó esta propuesta, yo dije, santo, aleluya, hablé en lengua. No, había una gloria. Yo dije, llegó mi bendición. Pero algo me dijo, tírate de rodillas. Y pregúntame a mí. Y en cuanto me tiré de rodillas, mi hermano, la voz de Dios me dijo, sigue esperando en mí. Por una parte me dio paz, pero por otra parte no puede ser. Tengo que seguir esperando. Pero yo dije, ok, Señor, me voy a mantener en el propósito. Y tenemos 2 opciones. O escuchamos la voz de Dios y nos mantenemos en el propósito, o hacemos nuestra voluntad y nos salimos del propósito de Dios, cosechando después consecuencias, como la serie que hablábamos la vez pasada, decisiones que atraen la bendición de Dios, pero hay decisiones que atraen maldiciones para nuestra vida. Y el mensaje de Dios para ti es mantente en el propósito, mantente creyendo, no escuches la voz de aquellos que no han escuchado a Dios. Las voces que no se alineen, que no estén afinadas a la voz que tú escuchaste de Dios, recházalas. Si viene una voz contraria a lo que Dios te dijo, puedes estar convencido que no es Dios el que está hablando. Ese es el diablo utilizando la emoción de la gente, utilizando la visión humana y carnal y física de la gente que no están viendo lo que Dios te está mostrando a ti. Mantente firme y aguas, como se dice aquí en México, con lo que escuchas. Mucho cuidado con los que escuchas. La mujer de Job le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. ¿Sabe qué le estaba haciendo? Intentando desviar de su propósito, diciendo, ¿para qué tú sigues reteniendo tu integridad, confiando en Dios? Si mira, Dios teniendo todo el poder, Él no pudo guardar toda tu casa, no pudo guardar toda tu pertenencia. Y Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal también lo recibiremos. Tú eres el Dios de propósitos. Tú eres el Dios de propósitos. Aleluya. Tú eres el Dios de propósitos. Tú eres el Dios de propósitos. Número 1, confía en que Dios tiene un propósito en medio de tu circunstancia. Número 2, no escuches las voces de aquellos que no están alineados al propósito que Dios habló a tu vida. No los escuches. No los escuches, no te dejes desviar del propósito de Dios. No te dejes desviar. En una ocasión,
Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo una situación de alguien que lo quería desviar de su propósito. Y esto lo podemos encontrar en Mateos 16, 21 al 23. Mateos 16, 21 al 23. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos, en la Nueva Versión Internacional, advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas a mano de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y también que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Y dice el versículo 22, Pedro, el apóstol Pedro, el que caminaba con el mismo Dios, lo llevó aparte. No, delante de la gente, no, algo íntimo, para que tú sepas que yo te amo, que es Dios el que te está trayendo este mensaje, para que tú veas que yo sí soy discreto, no te lo voy a decir delante de la gente, no, entre tú y yo, porque así es Satanás. Satanás viene sutilmente, con una voz tan dulce que parece que es Dios el que te está hablando, pero hay que tener discernimiento. Y dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ahora, reprenderlo, escuchen cómo pasó. Le dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. No, yo anhelo lo mejor para ti, Cristo. Tú sabes que yo te amo, yo no voy a permitir que estas cosas te pasen. Y Cristo, si no hubiera discernido la voz de quien estaba hablando a través de Pedro, abraza a Pedro y comienza a llorar con Pedro y le dice, ay sí, Pedrito, tú tienes razón, Pedrito, vámonos a Egipto, ya no vamos a ir a Jerusalén, vámonos a Egipto, allá nadie me va a matar, nadie me va a acusar. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Cristo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ay, si nosotros le decimos eso a un hermano hoy en la iglesia, Dios mío, arde Troya. Se pone aquello muy fuerte, pero a veces hay que hablarle así a aquellas personas que su voz vienen a sacarnos del propósito de Dios, con mucho amor, como Cristo lo dijo, con mucho respeto, pero te voy a decir, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Dice el capítulo, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. Y mira lo que dice, aleluya, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, porque muchas veces esas personas que vienen a aconsejar, su vista está en lo terrenal, su vista está en lo humano. Ellos viven bajo la carne, o la actitud que están teniendo en ese momento es bajo la carne, porque muchas veces el consejo que vendrá a nuestra vida son de personas realmente espirituales, que oran, que buscan a Dios, que conocen las escrituras, pero la Biblia dice que tenemos que examinar todos los espíritus, es decir, todo consejo que venga a tu vida, no importa de quién venga ese consejo, si es del más carnal o es del más espiritual, porque Dios puede utilizar al más espiritual y al más carnal, pero Satanás también puede utilizar al más espiritual y al más carnal. Por eso tenemos que discernir qué es el consejo que está viniendo. No solamente de quién venga, porque hay que valorar también de quién venga, pero también qué espíritu lo está moviendo. Este consejo de Pedro parece muy lindo. No. Si alguien me habla así, yo lo abrazo y lloro con él. No, ya. Esa es la intención de Satanás. Vestido de corderito, de oveja, pero un hombre con propósito y discernimiento conoce qué voz está viniendo. La vista de Cristo no estaba en Pedro.
La vista de Cristo estaba en quien estaba hablando a través de Pedro. Y por eso Cristo no le habla a Pedro, le habla a Satanás, que estaba hablando a través de Pedro, y le dice: apártate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. ¿Qué quiere decir esto? Quieres sacarme del propósito de Dios. Ahora, parece muy lindo porque cuando tú miras el propósito de Cristo no es muy agradable. El propósito de Cristo es que Él tiene que sufrir, es que Él tiene que llorar, es que Él tiene que ser escupido, blasfemado, maldecido, rechazado, crucificado, tiene que recibir una corona de espinas, una lanza en su costado. Ese propósito no está muy bueno, pero a veces los propósitos de Dios son así. Son así. Y fíjense, ay, aleluya, qué lindo es esto. A veces el propósito de Dios no va a ser muy agradable. No lo va a hacer. No lo va a hacer. A veces hay que llorar, hermano. Hay que sufrir, sí. Hay que sufrir. Cristo, Dios nos dijo: Cristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Ármense de ese mismo pensamiento. ¿Qué cosa? Que tendremos que sufrir, que tendremos que llorar, que tendremos que pasarla mal muchas veces, pero manténganse en el propósito. Manténganse en el propósito y no dejen que nadie lo desvíe de ese propósito, porque el propósito de Dios es muy grande. Después que Cristo resistió, se mantuvo en el propósito, resucitó al tercer día. ¿Sabe qué pasó? Nos dio la victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre todos los demonios. Y hoy por hoy tenemos una vida nueva. Hoy por hoy estamos disfrutando de esta paz interna que podemos experimentarlo en los tiempos buenos y malos, porque Cristo un día no se rindió, un día se mantuvo en su propósito, un día no miró las circunstancias de sufrimientos y de críticas, un día no escuchó la voz de aquel que le decía: no vayas, no vayas, no sigas, sino que Él fue radical. Y Dios me decía esta mañana: diles que tienen que ser radicales con mi propósito. Y las voces que vienen a desafinar la guitarra del propósito que yo tengo para ustedes. Usted sabe que cuando una guitarra tiene una sola cuerda desafinada, suena terrible, hermano. Cuando nosotros nos comenzamos a desviar poquito a poquito del propósito de Dios, las cosas se empiezan a poner mal. Por eso es que Cristo fue radical. No le dijo: Pedro, mira, no voy a hablarte a ti, voy a hablarle a Satanás, ¿ok? No quiero que te sientas mal, no quiero que te contristes en tu corazón. Cristo no le estuvo dando vueltas, no. Hay que ser radical con aquello que te quiere sacar de tu propósito. ¿Qué dijo Cristo? No, apártate de mí, Satanás. Apártate, porque me eres tropiezo. Todo aquel que en la Biblia fue radical con el pecado y con las voces de los demás, fueron personas que, ¿sabes qué?, llegaron al final del propósito. Pero todo aquel, como la señorita Eva, que se puso a escuchar el consejo de Satanás, ¿sabe qué le pasó? Cayó en sus redes, cayó en su mordida y en su veneno. Miremos también a Sansón. ¿Qué le pasó a Sansoncito? Sansoncito se dejó endulzar por la voz de Dalila, y Dios le había dado una orden a Sansón y le dijo: mientras tú no reveles el secreto de que mientras tu cabello esté largo, mi poder estará sobre ti, el propósito se va a cumplir. Pero vino una voz que influenciaba, una voz bien dulce, una voz de la más cercana, una voz que estaba al ladito de él, una voz de la persona que más amaba, y le dijo: Sansoncito, mi amor, papito lindo, ¿me podrías revelar tu secreto? No. Ay, es que tú no me quieres, es que tú no me amas. No, tú no me quieres, Sansón. Y lo endulzó, y Sansón escuchó y lo endulzó y lo endulzó, hasta que un día, como ya había entrado esto dentro de Sansón, Sansón, ¿sabe qué hizo? Lo que Dios le dijo
que no tenía que hacer. Reveló que mientras su cabello estuviera largo y él no lo cortara y él no revelara ese secreto, la presencia de Dios iba a estar. Sin embargo, como Sansón no fue radical con esta parte, lo desvió de su propósito. Y aunque al final el propósito de Dios se cumplió, no se cumplió de la manera que Dios quería cumplirlo, porque Dios no quería ni que Sansón muriera a manos de los filisteos. Dios no quería de que Sansón estuviera ciego. Dios no quería de que Sansón fuera avergonzado. No, todas esas consecuencias le vinieron a Sansón. ¿Sabe por qué? Por no ser radical con esas voces que no se alineaban al propósito de Dios. Tienes que ser bien radical. Al final tuvo que morir Sansón, matando a los filisteos, tuvo que morir él. Y ese no era el plan de Dios. Hay que ser, hermano mío, radical. Radical. Tanto con los pensamientos que vienen a través de las circunstancias, como también las voces que aparentemente vienen de Dios a hablarnos a nosotros. Hay que ser bien radical. Y por último, confía, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Dice el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Hoy, en cada segundo, en cada momento que estés caminando, Dios quiere que tú confíes en que Él cumplirá su propósito en ti. 3 cosas que debes hacer en medio de las circunstancias. Número 1, aunque no entiendas, confía en que Dios tiene un propósito. Aunque las circunstancias sean tan fuertes que tú, por más que intentes buscarle el sentido del propósito, no lo encuentres, confía. Dios tiene un propósito. Número 2, sé radical con aquello que quiere desviarte del propósito de Dios. Sé bien radical y firme. Y número 3, confía, vive, camina y duerme sabiendo y confiando en que Dios cumplirá su propósito en ti por encima de todas circunstancias. Señor, oro por cada vida que nos escucha. Dale fe, dale determinación, dale un espíritu radical, Señor, y dale confianza para creer en que tú cumplirás su propósito en ellos. En esta hora ruego, Dios, que tu espíritu prenda fuego en su corazón, prenda ánimo en medio de su crisis, de su dolor y de su angustia. Prende fuego, prende fe, Señor, confianza en que aunque ellos no entiendan qué está pasando, puedan confiar en que tú tienes un propósito mucho mayor que la circunstancia que ellos están viviendo, y que después que salgan de ese proceso podrán decir: Jehová cumplió su propósito en mí. Dale fuerzas y ayúdales a ser radicales, Dios, radicales y determinados, Dios, contra todo aquello que quiera desviarlos de su propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén.